comentaremos acerca de lo que nos aporta Mary Julie Jaeni con relación a estos últimos y nuevos tiempos, dice el doctor Villasana. Doctor, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, como habíamos dicho, son muchos los signos de los tiempos. Hemos hablado desde el dinero, una cosa tan sencilla como esa, hasta las guerras, lo que va sucediendo a nivel, por ejemplo, también, digamos, de la naturaleza que está completamente cambiando. La semana pasada, inicios inicios de este mes de noviembre, se entraron en erupción casi simultáneamente 19 volcanes. Las aguas del río Nilo se tornaron rojas, como cuando sucedió con el faraón, la huida de los judíos de Egipto. Bueno, no digamos las tormentas solares que están totalmente desatadas ya desde hace tiempo. Y así podemos ir sumando la naturaleza, y sobre todo la guerra, que es el signo principal que Jesús menciona cuando los discípulos en el Monte de los Olivos le están preguntando qué cosas sucederán, y Jesús les narra todas estas acontecimientos y les dice eh, que todo esto es apenas los dolores de parto, o sea, el inicio de los dolores de parto. Dice, y cuando veáis que se levanta nación contra nación y reino contra reino, sabed que ya los tiempos están cerca. Entonces, ese es la primera señal que Jesús les da a los discípulos de que ahora sí, su retorno glorioso, con todo lo que trae previo durante los 7 años de la gran tribulación, es, es, um, es ya un signo muy evidente. Y llevamos ya así, pues desde que en Rusia empezó defenderse de Ucrania. Muchos dicen empezó a invadir, empezó a atacar, pero realmente lo que Rusia hizo fue, una vez que se enteró que Estados Unidos estaba construyendo laboratorios con armamento químico en Ucrania, cerca de 20 laboratorios, pues fue bombardearlos, obviamente. Y así otro tipo de acciones que Occidente, sobre todo Estados Unidos, ha seguido haciendo en Ucrania. Bueno, pues Rusia responde, porque además Ucrania está violando el pacto de 2014-2015, en donde se acordó que nunca Ucrania pertenecería a la OTAN. Entonces, cuando comienzan ellos a hacer la OTAN misma empieza a decir que vamos a formar parte de la OTAN a Ucrania, pues Rusia tiene que defenderse ante esa provocación. Y así, y luego más reciente está el tema de Israel, que es muy llamativo porque ahí también la prensa occidental, la prensa mundial, nos habla de un ataque de Hamas, pero mm, es ese ataque evidentemente una bandera falsa, es decir, algo que está provocado para causar en la opinión pública un efecto. Y es decir, eh, Israel
concretamente el gobierno y concretamente Benjamín Netanyahu, el primer ministro, sabía que los grupos yihadistas estaban preparando este ataque. Incluso la CIA le había dicho la fecha en que se realizaría. Y resulta que ese día retira a los ejércitos de Israel, las cámaras se apagan, las cámaras de seguridad, y por 10 lugares permite que entren estos terroristas de, desde Gaza, terroristas de Hamas. Entonces, ¿por qué Israel hizo esto? ¿Por qué provocó esto? Es lo mismo que hizo Estados Unidos en Pearl Harbor, o sea, provocar que Japón bombardeara sus barcos para tener la excusa ante la opinión pública mundial de entrar en guerra mundial contra Japón. Es lo mismo que está pasando ahora en Israel. Estamos ante una bandera falsa. Y entonces, como entraron y mataron, pues ese día cerca de 1,300 personas en Israel, viene este contraataque de Israel, pero en el que ya van pues cerca de 7,000 muertos, es decir, y han ido desplazando hacia el sur, hacia Egipto, a toda la población, seguramente con el plan de ocupar ya el norte de la Franja de Gaza. Y tenemos por otro lado cómo Irán está unificando a los grupos yihadistas para evidentemente también hacer un contraataque contra Rusia, en el cual también estaría implicado Turquía, estaría implicado Siria. De hecho, ya Estados Unidos también está con bombardeos sobre Irak y Siria, lo cual nos habla de que es una escalada que se va a dar muy rápido de aquí a fin de año y en la primavera del próximo año. ¿Qué es lo malo de esto? Bueno, pues evidentemente las miles de vidas que se pierden. ¿Qué es lo bueno? Pues que cada vez que se recrudece este conflicto de Israel, como nos lo dice el profeta Ezequiel, está más cercana la parucía, es decir, el retorno glorioso de Cristo. Entonces, pues digamos, es como una advertencia de preparémonos porque el rey ya está a la vuelta de pocos años, porque son todos los acontecimientos que Jesús había predicho a los discípulos en el discurso del Monte de los Olivos. Y a este respecto es que yo recomendaría mucho leer el libro que está escrito, se llama Revelations, no sé si ya exista en español, que recopiló Javier Reyes Airal. Y si no les es posible conseguirlo, se consigue fácilmente en Amazon. Ver en YouTube todas las diversas entrevistas que se le han hecho, repito, Javier con X, Reyes Airal, Reyes guión Airal con Y, Reyes, Javier Reyes Airal, porque él se dio a la tarea le permitieron, no sé por qué razón, entrar a los archivos vaticanos, y entonces se fue en primer lugar a las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, Fátima, la Medalla Milagrosa, la Salet, etcétera, pero descubrió que además de los mensajes de la Virgen que se han publicado y que se conocen, existen otros que la Iglesia no permitió en su momento que se dieran a conocer. Y entonces él rescata eso y los pone en este libro.
Y de los más impactantes están los mensajes de esta vidente, Marie-Julie Jenny, que es una mística francesa, según dice él, la más grande mística que ha habido en Francia, de más o menos la época del 1850 por ahí, y que realmente es, bueno, en su vida privada es impactante porque ella tenía más estigmas que el Padre Pío. Los estigmas en las manos, los estigmas en los pies de la crucifixión de Cristo, el estigma de la lanzada en el corazón, pero además tenía los estigmas de la corona de espinas. Por eso todas las fotos de ella la vemos cubierta con una tela. Estuvo 2 veces sin comer durante 5 años, nada más que la Eucaristía diariamente, y así, o sea, muchos dones místicos muy, muy especiales. Entonces, resulta que esto es parte de los mensajes que Javier Reyes Ayral pone. Yo creo que son la mayoría, la mayor parte son de ella, y es impresionante que todo lo que ella dijo, escribió, está sucediendo, pero milimétricamente, es decir, minuto a minuto. Ella habla de la existencia de 2 papas que cohabitan en el Vaticano. Ella habla de la muerte de la reina de Inglaterra. Ella habla de, posteriormente a la muerte de Inglaterra, la división, digamos, de lo que es estos 4 países de la Commonwealth, de los que quedan con Inglaterra, y habla de la guerra que se va a tener inicio en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y es muy significativo porque las tropas que estaban hasta hace poco en Ucrania se tuvieron que mover hacia el norte, hacia Bielorrusia, precisamente porque en Polonia es donde la OTAN ahora está concentrando ya armamento, y puede ser otra frente de ataque, de que no pudieron hacerlo a través de Ucrania, parece que lo quieren hacer ahora desde arriba. Y entonces ella es lo mismo que ella está diciendo en estas profecías, como ahí va a comenzar digamos, ya el contraataque de Rusia ya definitivo. Tanta provocación y tanta provocación, pues que ahora sí, ahí les voy. Y dice todos los países que va a ir poco a poco avanzando Rusia sobre Europa, desde Bielorrusia, Polonia, Austria, Alemania, etcétera. O sea, va poniendo, repito, casi, casi por cuestión de minutos, cómo van a ir avanzando las tropas. Eh, Tenemos, por otro lado, desde luego, las profecías de Ezequiel, en cuanto a que Rusia abre 3 frentes, uno sobre Europa, otro contra Ucrania y otro contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel algo va a hacer en estas próximas semanas o meses que afecta a Rusia. Pensemos que Irán y Siria son aliados de Rusia. Pensemos que en Siria está el puerto de Tarkus, que es la última base militar que le queda a Rusia fuera de su territorio. Pensemos toda esta dinámica en la cual, en cuanto Estados Unidos o Israel haga un ataque sobre los aliados, pues va a emprender esta guerra que está descrita en el capítulo 38 del profeta Ezequiel. Entonces, hay algo maravilloso porque dice
esta mística francesa, que Rusia va a hacer este avance por arriba, por el norte, y va a tener aliados que van a empezar el ataque por el sur, es decir, desde Arabia Saudita y Egipto, digamos, para aplastar a Europa en medio de este ataque comunista musulmán. Y dice ella que cuando estén a punto ya de acabar con Francia, que la tengan ya hecha un sándwich, dice, es ahí en ese momento en donde Dios va a suscitar a un rey católico de la dinastía de los Borbones, descendiente de Luis XVII, que no murió. Es decir, cuando matan a los reyes en Francia, parece ser que uno de los niños no lo mataron, sino que lo metieron pues en un calabozo, lo encerraron y ahí lo tuvieron. Este era un hijo de ellos, de los reyes, que tenía más o menos 10 años. Y cuando después deciden ir ya a sacarlo para matarlo, se encuentran con el cadáver de un niño, pero de la edad de 14 años. Es decir, no era ese hijo de los reyes el que alguien lo cambió. Entonces, de él procede todavía hoy, y se tiene identificado por revelación divina quién es el descendiente, y dice que en ese momento, cuando Francia esté sitiada, Dios va eh, a hacerle saber a este rey, y ya hoy día ya se sabe quién es la persona que se lo va a decir por revelación divina. Dios te va a coronar rey, y dice ella que va a tomar el nombre de Enrique V de la Cruz, y que este rey va a ser otra vez el rey católico que va a defender y a restablecer toda la Europa cristiana nuevamente, y que va a ser quien le va a decir de parte de Dios quién es el que va a ser papa de los obispos que vivirá en ese momento en Francia. Eh, y es donde se restaura toda la cristiandad, se empieza a restaurar la cristiandad. Entonces, esa parte, digamos que es muy esperanzadora, pero todas las profecías que ella narra son muy, muy impresionantes, porque va narrando, por ejemplo, una de las cosas que dice es, primero habla de la epidemia que ya hubo, que es el COVID, pero ella dice, eso no es nada. En comparación, cuando empiece la guerra, va a venir una epidemia eh, de un contagio que le llama un contagio de fuego, en el cual este contagio va a ser muy, muy, muy rápido, muy fuerte, y va a quemar la piel de las personas, y van a morir de eso, o sea, de este fuego, de este virus que se va a propagar sobre todo en Europa. En- y ella dice que el único remedio que hay en contra de esta fiebre ardiente, no me recuerdo el nombre que le pone, digamos, esta fiebre quemadora, es la hoja de pino blanco, que así se le conoce en México, el pino blanco. Aquí está hoja de espino albar, que es digamos, el nombre que viene en el libro y en las profecías de ella, y que es este árbol que seguramente muchos conocen, el espino de albar o el espino blanco, que tiene digamos, crea unas bolitas rojas en las hojas del árbol. No se tienen que las bolitas rojas no sirven de nada, sino que hay que sacar, recoger
las hojas del árbol, del pino blanco, que en México, pues, creo que en el estado de Morelos es donde más existe. Hay que buscarlo, hay que buscar un herbolario que las tenga. Y entonces dice ella, esas hojas se meten a hervir con tapa durante 14 minutos, no 15 minutos ni 13, 14 minutos, dice ella, y una vez que hirvió 14 minutos, se apaga, se deja enfriar, y ese líquido es lo único que va a ser efectivo en contra de esta fiebre ardiente que va a quemar la piel de las personas. Es untarlo y dice, no hay de otra, ni medicina tomada, ni nada. Entonces, bueno, pues esto lo menciono porque sí, el libro hace mucho énfasis, ella hizo mucho énfasis en esta fiebre de fuego que vendrá peor que el COVID, y simultáneamente a la guerra mundial. Así que, pues eso es. Vean ustedes, repito, en YouTube, las entrevistas que se le han hecho a Javier con X, Reyes-Airal, él es francés, pero las entrevistas están en español, habla perfecto español, y narra lo que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder minuto por minuto a partir de ahora. Comentar también con relación a lo que platica de, a mí también se me hacía muy raro porque yo tenía información de que él participa 2 veces al año en retiros espirituales de la Iglesia Ortodoxa. Y no son Claro, retiros de 4 o 5 horas, son de 2 o 3 días sí, seguidos. sí. No sé si es 2 veces al año, doctor, o qué información tenga. Sí, no, 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 pero aparte de eso, digamos, en la medida en que él puede, va a misa diariamente y todas las leyes, o sea, ahí no ha entrado nada de matrimonio, cosas contra la familia, ni de género. Él ha prohibido todas estas leyes, o sea, dice, porque yo quiero una Rusia fuerte y los cuales no se reproducen. Entonces, o por razones del tipo que sea, no ha permitido leyes en contra de la familia natural, no ha permitido leyes en contra del matrimonio natural, y mantiene una moral, digamos, dentro de su gobierno bastante significativo. Él vive esta vida espiritual muy intensa. Ahora, no sabemos, cuando Ezequiel habla de que Rusia, como lo dice también Fátima, las profecías de Fátima dicen que Rusia será un instrumento de Dios para castigar a la humanidad por haberse alejado de Dios, por haberle dado las espaldas, por no abandonar el pecado. Entonces dice Fátima que Rusia será este instrumento de Dios para castigar al mundo. Y si no escuchan mi llamado, dice Rusia, hacer esto, aunque se puede evitar si es consagrado por Dios al corazón inmaculado de María, cosa que no ha sucedido ni parece que se vaya a suceder, porque Francisco no quiere que Rusia se consagre al Inmaculado Corazón de María, pero dice la Santísima Virgen que al final mi corazón triunfará y Rusia será consagrada al Inmaculado Corazón y vendrá después una época de paz. Entonces, por eso Ezequiel dice que cuando está hablando en la guerra de Gog y Magog, dice, te agarraré con un garfio de las quijadas y te traeré.
para que empieces la guerra, como diciendo que Rusia no quiere hacer la guerra, pero es forzado por diversas circunstancias, es forzado a empezar la guerra y a llevarla a cabo. Por eso me llamaba la atención de que cuando los medios occidentales señalaban que el presidente está viendo, pues es que va en contra de lo que la espiritualidad católica ortodoxa pues, nos refiere, ¿verdad? El no matarás, de los 10 mandamientos, Claro. la espiritualidad, repito, ¿verdad? De los retiros. Sí, sí. Y, y perdón, doctor, y en ese sentido también relacionarlo con el tema de Marie-Julie Jaeni, cuando nos menciona algunos remedios del cielo, ¿qué otra información nos pudiera compartir al respecto? Bueno, lo que insiste mucho el que hace el estudio, que es Javier Reyes Ayral, pues no hay otra más que lo más importante, que es el rezo diario del rosario en reparación y sobre todo los sábados. Los sábados hacer el rosario y si se puede más oración, pero con el sentido de reparación al Inmaculado Corazón de María. Insiste mucho en eso. Y desde luego la Eucaristía, celebrar, tener la misa, si se puede, diariamente, en sentido de reparación por todas las ofensas que Dios está recibiendo. Eso es, no hay más, o sea, no habla de refugios, no habla de cosas de eso. El principal refugio son los corazones unidos de Jesús y de María. Ahí están los refugios, refugiarse en la oración. Y claro, pues si nos están diciendo que hay este remedio para una epidemia fuerte que se viene, pues está bien. Igual que para el COVID hubo un remedio natural, pero los laboratorios no han querido, los gobiernos no han querido que se publique, que es el CDS, el cloruro de sodio concentrado. Ese se toma, pues se pone unas gotitas en un termo de 1 litro y se está tomando durante el día. Entonces, lo que hace el cloruro de sodio, que se puede encontrar por Mercado Libre, en cualquier lado se puede encontrar el concentrado, se diluye en agua y lo que hace es que hace que todo el organismo esté oxigenado y se convierta en un ambiente, eh, ¿cómo se llama? Alcalino. Entonces, ningún virus se puede reproducir en un ambiente alcalino, solamente se reproduce en un ambiente ácido. Entonces, si tú estás tomando a lo largo del día, yo llevo años tomándolo, todo el tiempo estoy con mi termo, con esas gotitas de CDS, pues no va a haber COVID. Y si hay, o sea, casi no te va a hacer ningún efecto, porque estás oxigenado y porque tu organismo está álcali. Bueno, una cosa tan sencilla como fue el CDS, no fue, o sea, fue ridiculizado por los laboratorios, los gobiernos, incluso se atrevieron a decir que hacía daño y que mataba gente. Pues, ¿cómo va a hacer daño? Claro, si tú te tomas cloruro de sodio concentrado solo, o sea, 1 litro, pues sí, es como si tomaras un litro de Cloralex, o sea, de cloro, pero no, o sea, aquí estamos hablando de cloruro de sodio, CDS, y lo estás diluyendo, le estás poniendo 10, 15 gotitas a 1 litro de agua. Entonces no hay absolutamente ningún peligro en tomarlo. Entonces, hubo un remedio, y lo sigue habiendo para el COVID. Aquí nos están diciendo que habrá un remedio para esta fiebre, ardiente o de fuego,
Bueno, pues no pasa nada si vamos buscando estos remedios naturales que el cielo nos manda a través de estas personas. En toda la historia, pues las medicinas eran hierbas o piedras, como nos dice Santildegarda, que por ciencia divina, Santildegarda recibió mucho de qué plantas y de qué piedras, de qué gemas usar para ciertas enfermedades. Y todavía hoy la gente lo sigue usando, ¿no? Entonces, pues sí, hacer caso a esto, pero sobre todo, repito, a la oración, la unión con Dios, eso es lo que nos va a ayudar a transitar toda esta época difícil que se viene, pero que es además muy alentadora porque cuando inicie la guerra, ya digamos muy fuerte, y venga todo el tema del falso acuerdo de paz, del anticristo, etcétera, va a suceder el, el segundo Pentecostés, ¿sí? O sea, igual que sucedió en el cenáculo, que San Pedro, cuando el primer discurso, si lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, sale a las calles y les empieza a hablar a todas las personas del segundo Pentecostés que habrá, como diciendo, pues nosotros recibimos estas 120 discípulos, esto, pero viene un segundo Pentecostés que inundará todo el mundo, a todos los corazones les va a llegar el Espíritu Santo. Algunos le llaman el aviso, otros le llaman la iluminación de conciencias, pero digamos, bíblicamente hablando, es el segundo Pentecostés. Este sucede en cuanto la guerra está en su máximo. Por eso también es un motivo de esperanza y hay que estar en oración con María en espera de este segundo Pentecostés que nos dará todos los dones carismáticos que tenían los apóstoles al inicio. Haremos las mismas cosas que ellos hicieron y habrá esta evangelización por todo el mundo que será impresionante. Y justamente es lo que hará enojar al anticristo y a sus seguidores, ¿no? O sea, esta primavera de la iglesia, esta evangelización que va a ser tan fuerte que empieza la persecución de los santos. Pero eso es pues lo más positivo. El segundo Pentecostés está ya muy cerca. Y 3 años y medio después de ese Pentecostés, ya cuando termina toda esta época de evangelización fuerte, pues viene el rapto de los fieles, o sea, el premio para los que estuvieron fieles a Cristo, promulgando su evangelio. Cristo viene y se lleva a su iglesia, nos dice San Pablo, de tal manera que los raptados no van a sufrir el día de la ira de Yahvé, que son los 3 y medio años últimos de la gran tribulación, en donde ya vienen, digamos, las plagas en contra de los seguidores del anticristo y todos estos castigos que San Juan resume como las 7 trompetas y las 7 copas. Doctor, finalmente, pues preguntarle cómo lo encontramos en internet a usted y una conclusión. Sí, cómo no. Bueno, yo tengo mi Twitter, que se encuentra por mi nombre, José Alberto Villasana, y ahí subo noticias, mensajes, etcétera. Y mis artículos y la venta de mis libros está en mi sitio, que es ultimostiempos.org. Ultimostiempos.org. Ahí me pueden encontrar. Y ahí está mi correo por si alguien me quiere escribir también.
Bueno, mi conclusión, basándome en ella, pues es que se acerca un renacer de la iglesia que es muy importante tenerla presente, porque sí nos asfixia a veces ver toda el cisma en la iglesia, todo esta pulverización que han hecho de la fe, el tema de la guerra, no digamos si llegase a venir este pánico bancario, en fin, o sea, todo esto, saber que no es más que una llamada de Dios, una invitación a acercarnos más a Él y confiar más en Él, no en lo material, no en el bienestar, no en cosas que no son de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene en la oración, en los sacramentos y en su palabra. Entonces, esa sería mi conclusión, estar bien anclados en eso. A nombre de la Misión Católica Ortodoxa Ciudad Juárez, doctor, a nombre de nuestra comunidad online de Vela Típica, el agradecimiento público, como siempre, a su disposición. No, al contrario, gracias por la invitación y un saludo allá a todos los amigos que siguen en el canal. Muchos saludos, muchas bendiciones de parte de Dios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego.